Y ya que me has comentado que vas a investigar un poco más sobre esto de la propiedad intelectual, me he puesto a indagar un poco aquí en internet y es bien interesante. Sí, justamente estoy leyendo que los primeros indicios de una ley de propiedad intelectual, dice acá, se da durante el Renacimiento, con la llegada de la imprenta, y la motivación era tener el control político, porque en esa época los derechos de autor no estaba en quien escribía, por ejemplo, sino en la imprenta, en quien publicaba. Y ahora, entonces, ¿cómo se aseguran los derechos de la propiedad intelectual? Justo estoy viendo que la forma más fácil de comprobar que una creación es tuya es registrándola, pero mejor es consultarlo con los especialistas. Sí, porque hay toda una rama del derecho que se dedica precisamente a la propiedad intelectual, al tema de registros, patentes. Así es, hay toda una especialización al respecto y seguramente Indecopi debe tener mucha información porque es allí donde se acude a hacer los registros y ver todo el tema de propiedad intelectual. Perfecto, entonces ya tienes claro a quién vas a entrevistar, porque yo estaba pensando y decía, hay como que muchas opciones, ¿no? Sí, de todas maneras es un abogado, ¿no? Entonces veamos quién es el que está más especializado y a él lo entrevisto. Perfecto. Bien, perfecto. Así quedamos, doctor. Muchas gracias. Ya tengo al especialista. Es el doctor Julio Castro García. Él es abogado, especialista en propiedad intelectual. Perfecto. Y estás encaminado, pero yo todavía no me decido por qué caso hacer, así que voy a seguir leyendo los correos y ya cuando vengas lo tendré decidido. Perfecto, mira, yo ya voy saliendo, voy a hacer la entrevista y hablamos. Listo. Éxitos. Chao. Chao, chao. A ver, mascarilla. Doctor Julio Castro García, es un gusto para nosotros estar con usted y hablar de un tema tan importante y del cual tenemos tantas consultas como es la propiedad intelectual. ¿Cómo está? Muchas gracias, Sofía, por la visita de ustedes. Muchas gracias al programa Caso por Caso. Y acá estamos a sus servicios. Muchas gracias. Y la primera pregunta, para que todos partamos del mismo punto. ¿Qué es propiedad intelectual? Propiedad intelectual es un conjunto de derechos que otorga el Estado, títulos que otorga el Estado para el uso exclusivo del derecho, exclusivo y excluyente contra terceros. Esto naturalmente le va a permitir al titular o al usuario incrementar o darle un valor económico, sobre todo en estos tiempos. ¿Cómo se clasifica? La propiedad intelectual tiene dos campos, los derechos de autor y la propiedad industrial. Los derechos de autor comprenden todo lo que son creaciones del ingenio, del intelecto humano. Por ejemplo, un cuadro, este es el cuadro de Renoir, ¿no? Por ejemplo, un tema musical, cualquier tema del grupo 5, por ejemplo. Una obra literaria, cualquier obra de Mario Vargas Llosa, por ejemplo. Software, es muy importante el software ahora en estos tiempos, entre otras creaciones comprendidas como derechos de autor. La propiedad industrial es un conjunto de derechos relacionados con signos distintivos básicamente, pero patentes de invención, modelos de utilidad, diseños industriales, entre otros. Y hay una ley de propiedad intelectual en nuestro país que implica, que determina, si es que existe. La propiedad intelectual está protegido por nuestra Constitución política y sobre nuestra Constitución por normas o convenios internacionales.
Bajo ello, cada campo tiene su propia ley. Derecho de autor por el decreto legislativo 822 y propiedad industrial por la decisión 486 de la Comunidad Andina. Esto es muy importante, porque el Perú está, en el Perú se regula los derechos de propiedad industrial a través de la decisión 486, que es una norma comunitaria que se aplica de la misma manera en Bolivia, Ecuador, Colombia y Perú. Si hablamos de propiedad intelectual, ¿hay una tipificación de delitos específicamente? Sí, sí. El Código Penal peruano ha tipificado, por ejemplo, la violación de derechos de autor. Si yo agarro una obra y la pirateo, un libro, por ejemplo, la fotocopio y la vendo, eso constituye un delito contra los derechos intelectuales. Ya. Que, por ejemplo, tenemos una patente invención sobre esta mascarilla, que por el tema de COVID, para proteger a recién nacidos. Ya. Y como modelo de utilidad tenemos esta mascarilla con protector facial, también creada por emprendedores nacionales. Casos de estos o registros de estos se han presentado con mayor frecuencia en estos últimos meses. Ya. Y si alguien lo ve por allí en las redes sociales, que es tan común, y hace lo mismo, ¿tendría alguna sanción? Claro que sí. Claro. ¿Qué tipo de sanción? El titular podría, vía Indecopi o vía Fiscalía Especializada, incautar todos esos productos que le llamamos bamba o piratas, falsificados. Tiene el titular el derecho para que el Estado, vía Indecopi, vía Fiscalía, incaute y se inicie un procedimiento sancionador con aplicación de multas, vía Indecopi, o con un proceso penal contra los falsificadores de estas mascarillas. Y dependiendo de la envergadura, podría incluso ir a la cárcel quien cometa este tipo de delito. El delito en algunos casos se sanciona hasta con 6 años de cárcel. Ya. Cuando pasan 4 años podría haber prisión efectiva, podría. Ahora se están elaborando también muchos artículos, ¿no? Es decir, yo escribo mi artículo en mi portal y luego veo que otra persona lo publica en otro medio, quizás en un medio tradicional, un diario. ¿Allí también hay delito o hay alguna falta si es que yo no he hecho el registro, digamos? Los derechos de autor se protegen por su sola creación, no hay que ir a Indecopi y registrarlo. Sin embargo, se recomienda hacerlo justamente para evitar quién fue primero. Entonces, si tú has escrito un artículo, por ejemplo, y alguien lo copia y lo pega como suyo, lo publica como suyo, Pero para que sea. Sí hay. En primer lugar, tú tienes lo que se llama el derecho de cita. Quien toma tu artículo tiene la obligación de citar al autor. Si no lo hace, está cometiendo una infracción. Lo que yo siempre sugiero a los clientes es que antes de registrar una marca, primero tiene que registrarla, pero antes de registrarla tiene que cerciorarse vía consulta con Indecopi si la marca ya está registrada o existe una marca similar registrada. Un día como hoy, 13 de mayo, celebramos la paz. En 1999, Perú y Ecuador pusimos el último hito de la frontera común, terminando con un conflicto limítrofe que se arrastró por 150 años. Y así terminó el proceso de demarcación de la frontera sobre las cumbres de la cordillera del Cóndor, ratificando la posesión del Perú en la zona de Cenepa. También se firmaron acuerdos de comercio y navegación, de integración fronteriza y de instalación de una comisión binacional sobre medidas de confianza mutua y seguridad. Saludos al país hermano del Ecuador. Entonces, ¿es Indecopi la instancia a la cual hay que recurrir para registrar mi propiedad intelectual? Exactamente. No hay otro espacio. No hay otra instancia, no hay otra instancia, ¿no?
Y en ese punto, ¿hay una cultura en nuestro país que esté orientada a esto o no necesariamente? Con los 30 años que tengo yo en ejercicio de esta especialidad, digamos que esta cultura se ha ido formando en los últimos 5 o 10 años. Hay bastante inquietud de los emprendedores a registrar, a proteger sus creaciones, sus signos distintivos. Antes no, había que convencer al cliente en la necesidad de decir, oiga, tienes que registrarlo porque lo va a registrar un tercero. Y en el tema de patentes, por ejemplo, funciona mucho el principio de prioridad. Quien ingresa primero se presume titular, se presume inventor. Entonces, el verdadero inventor tendría que iniciar un procedimiento bastante complejo para estar, no, tú no eres, soy yo, acreditando con medios probatorios. Esos casos se veían con frecuencia. Se siguen viendo, pero antes se veía con más frecuencia. Y si yo tomo un modelo elaborado en otro país y lo registro en el Perú como mío, ¿no hay ningún problema? Hay que distinguir cosas ahí, hay que distinguir temas ahí. A ver, si yo veo un modelo de mascarilla patentado, por ejemplo, ¿qué le digo? En España, Sí. en principio las patentes son territoriales. Ya. Entonces, cuando uno patenta un diseño, un modelo, un invento, tendría que, para tener protección internacional, registrarlo país por país. Hay convenios, naturalmente, pero en principio es eso. Entonces, yo como importador agarro tu diseño, voy a Perú y lo pretendo también registrar. Es posible, teóricamente es posible. Pero Indecopi cruza base de datos con todas las agencias de gobierno que hacen estos registros y naturalmente va a encontrar que se está pretendiendo registrar en Perú algo que ya se registró en España. Ya. ¿No? Claro, entonces no es tan sencillo y no debería además hacerse, ¿no? Donde es más frecuente es en el tema de las marcas. Ya. Hay marcas que tienen protección internacional, que son las marcas notorias, pero son muy pocas. Por eso el titular de una marca tiene que estar visualizando en cada agencia, a través de un estudio de abogados, por ejemplo, y decir, oye, yo tengo esta marca, por favor rastréamelo, hazme la búsqueda si alguien lo ha pedido en Perú. Si no, regístralo de inmediato. Entonces, esas posibilidades se ven con frecuencia también. Bueno, doctor, ha sido muy interesante lo que usted nos ha podido decir y sobre todo quisiera que resumamos para el público cuáles son los pasos a seguir para poder hacer el registro de la propiedad intelectual. Lo que yo siempre sugiero a los clientes es que antes de registrar una marca, primero tiene que registrarla, pero antes de registrarla tiene que cerciorarse vía consulta con Indecopi si la marca ya está registrada o existe una marca similar registrada. Y acá se presenta una serie de situaciones, ¿eh? Nosotros los abogados expertos descartamos. Pero Indecopi de los últimos años tiene un motor de búsqueda que cualquier usuario puede acceder. Pone la marca, pone la clase o los productos o servicios que distinguen y se hace la búsqueda. Descartado eso, se ingresa la solicitud. Ahora es bastante fácil porque se hace virtualmente. Indecopi incluso hace unos 3 o 4 años a todos los usuarios nos ha facilitado que las publicaciones ya no se hagan en el diario oficial peruano como se hacían antes. Entonces, Indecopi nos ha facilitado porque hace unos 3 o 4 años ya se publica en la Gaceta Electrónica de Indecopi. Ese costo se ha abaratado bastante para el usuario, ¿no? Se publica y en un promedio de 90 días, que son 3 meses, están dando el título de propiedad, con 10 años de vigencia. Perfecto. Ahora, no solo se trata de registrar las marcas, sino hay que usarla, porque hay muchos registros que llamamos registros defensivos, donde se registra la marca, no la usa, pasan 3 años y cualquiera puede pedir la cancelación total por falta de uso. Muchas gracias, un gusto. Gracias. Gracias a ustedes por su visita.